Hola, vamos a continuar por favor hablando acerca de la tercer estilo de dirección que se puede dar y que se genera dentro de las organizaciones. Ya hablamos y platicamos acerca de la teoría clásica que da como consecuencia el estilo de dirección clásico. Hablamos ya de la teoría humanista que da como consecuencia el estilo de dirección de las relaciones humanas. Y habíamos quedado en la sesión anterior que cada una de ellas representa un extremo del péndulo. En esta ocasión quisiera yo que habláramos acerca del tercer estilo de dirección que tiene relación directa con la teoría de los sistemas sociales. Por lo tanto, el estilo de dirección se llama de relaciones sociales. Bien, a ver, vamos a ver. El autor principal de esta teoría de los sistemas sociales es Bertalanffy, un alemán biólogo de formación que empezó a generar y a producir toda una teoría con respecto al comportamiento de los seres vivos dentro de sus propios sistemas. Como él era biólogo, le da todo un enfoque de cómo es que un organismo puede sobrevivir o bien desaparecer dependiendo de una serie de elementos que él va interrelacionando, sobre todo con la termodinámica. Bertalanffy es aquel individuo que va a influenciar también de manera fundamental a los dos grandes teóricos de este tercer estilo de dirección, que es la escuela de los sistemas sociales. Ellos son Katz y Kahn. Katz y Kahn van a recuperar, a retomar los conceptos establecidos por la teoría de los sistemas y los van a aplicar de una manera en realidad visionaria en el desempeño y funcionamiento de las organizaciones. Vámonos por partes, por favor. La teoría de los sistemas de Bertalanffy establece que todo sistema es aquel en donde se interactúan e interrelacionan una serie de partes que van teniendo una función concreta y específica. Es esta interrelación la que les permite conformar al sistema en sí. Bertalanffy empieza e inicia sus estudios haciendo una analogía con los seres vivos, específicamente el organismo, el cuerpo del ser humano. Y él dice, mira, este es un sistema y cada sistema, como buen sistema, está conformado de una serie de partes. El hígado, el riñón, el sistema nervioso, el corazón, las vértebras, el cerebro, lo que sea. Bien, cada una de ellas tiene una función perfectamente bien establecida. Cuando una de estas funciones falla, cuando una de estas partes no está haciendo bien su trabajo, el resto del sistema se ve modificado. Es decir, en tanto que están interrelacionadas cada una de estas partes, lo que yo haga o deje de hacer, como yo lo haga bien o mal, de una manera eficiente o poco eficiente, voy a afectar de manera directa o bien indirecta al resto de las partes. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener una molestia, ¿sí? El riñón nos duele, el riñón no está procesando de manera correcta las toxinas, no las estamos eliminando, empezamos a tener dolores, eso nos provoca fiebre y además de la fiebre nos provoca que no nos podamos mover. Y eso tiene como consecuencia muchas otras cosas en nuestro organismo. ¿Cómo es que cuando una de estas partes no puede funcionar como debe de ser, el resto se ve afectado? Katz y Kahn retoman estos conceptos y los aplican a las organizaciones. Y ellos dicen, claro, aquí está la clave. Así es como deberíamos y como debemos de funcionar para poder alcanzar nuestros objetivos. La teoría de los sistemas va manejando, o este estilo de dirección, maneja y establece una serie de características muy interesantes. Inciso A, como ustedes lo pueden ver en la lámina que tienen ahorita en su pantalla. En tanto que estamos interrelacionados, tenemos que tomar en cuenta que somos un sistema y este sistema está abierto. ¿Abierto en qué sentido? Abierto en el sentido de que va a interactuar con otros sistemas que le rodean en el medio ambiente. No puede ser un sistema aislado, y mucho menos cuando hablamos de organizaciones, y mucho menos cuando hablamos de individuos.
Cuando yo estoy consciente y sé que estoy dentro de un gran sistema y rodeado por muchos otros, tengo también que saber que cada uno de ellos me va a afectar de una manera o de otra. Entonces, el entorno en este sentido es muy importante. No es lo mismo una empresa que se desarrolla, crece y funciona a orillas del Amazonas, ¿sí? En Brasil. No es lo mismo que una empresa que se desarrolla, se genera y funciona en una metrópoli como la Ciudad de México. El entorno a nivel ambiental, ahorita dejémoslo así, por favor, el entorno a nivel ambiental le va a influir de una manera o de otra, ¿sí? El empleado que vive, genera y se desarrolla en un ambiente, en un clima de 45 grados centígrados durante el verano, no va a funcionar de la misma manera que el empleado que en verano sufre de climas como 5 bajo cero. No es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, el entorno me va a afectar a nivel clima, a nivel ambiental. ¿De qué otra manera me afecta? A ver, una empresa que crece, se genera y desarrolla en un país latinoamericano como Cuba, está siendo afectado de manera importante por su entorno social, su entorno económico, su entorno político. Y no va a ser el mismo caso que la empresa que se desarrolla, se genera y funciona en otro país también latinoamericano, que tiene otra situación y otras condiciones políticas, económicas, sociales y políticas, como Chile, o como México, o como Venezuela, o como Argentina. Cada uno de estos entornos le va a ir dando a este sistema, a esta organización, una serie de información y una serie de afectaciones que van a ser importantes que esta organización tome en cuenta si es que lo que desea es, primero, sobrevivir en ese entorno y segundo, desarrollar y evolucionar. La teoría de los sistemas dice que en la medida en la que yo, sistema, permanezco abierto, es mucho más probable que realmente pueda yo evolucionar y crecer. Un sistema cerrado es un sistema que se aísla, por lo tanto es un sistema que tiende a desaparecer. Y lo mismo pasa con los individuos. Bien, en tanto que yo soy un sistema abierto, tengo que tomar en cuenta que el esquema, como ustedes lo pueden ver en esta lámina en su pantalla, es entradas, transformación, salidas, y aquí hay algo que se llama equilibrio. Bien, esto tiene que ver con la teoría de los sistemas en los conceptos de equifinalidad y entropía. La entropía, decía Bertalanffy, es aquella energía que no está dentro de mi sistema, sino que viene de fuera, del entorno, entra por alguna razón al sistema, le ocasiona un caos y un desequilibrio, le afecta de manera importante y es el mismo sistema el que tiene que sacar los recursos ¿para qué? Para transformar esta energía que está entrando en qué, en algo positivo que le permita desarrollarse, evolucionar, volver a alcanzar el equilibrio y transformarse. Entradas y salidas, transformación y equilibrio son los puntos básicos de este estilo de dirección. Quiero decir, las empresas y los dueños de este tipo de empresas están conscientes de que no son sistemas aislados, de que realmente todo lo que pasa a su alrededor es importante. Estoy hablando a nivel, otra vez, social, político, económico, ¿sí? Además, no puedo yo evitar verme totalmente ajeno de lo que le pasa a la competencia. No puedo yo evitar separarme por completo de lo que le pasa al mercado y al mercado global y al mercado mundial, porque a final de cuentas, y más hoy, estamos viviendo en un mundo globalizado. Las empresas de más en más saben que esto está pasando, que esto está funcionando. Entonces, en un país latinoamericano, hoy la guerra en Irak le afecta. En un país latinoamericano, hoy lo que pasa en
China le afecta. En un país latinoamericano, los sistemas de producción coreanos que están en la punta, a la vanguardia, le afectan. Sí, entonces, la escuela, el estilo de dirección de los sistemas sociales, de entrada sabe eso. Sabe que entrada, salida, transformación y equilibrio son sus puntos básicos, entorno, por supuesto. Cuando dentro de una organización hay un desequilibrio, ¿sí? Dicen Katz y Kahn, necesariamente la organización tiene que hacer uso de su equifinalidad. La equifinalidad es cuando la empresa misma, el sistema, desde adentro, va modificándose y transformándose, adaptándose, ¿para qué? Para poder evolucionar, saltar el obstáculo y volver a alcanzar los objetivos, aun y cuando se hayan hecho de una manera diferente a como se habían planteado inicialmente. Me voy a explicar. A ver, imagínate tú que tú tienes una escuela, ¿sí? Una escuela primaria, una escuela de enseñanza primaria. Bien, entonces, tienes, digamos, 3 maestros, porque estás empezando y solo tienes primero, segundo y tercer nivel, primer, segundo y tercer año. Bien, tus maestros se llevan muy bien. Has logrado generar un excelente ambiente de trabajo. Tú eres el director de la escuela, tu mujer la administra y una de tus hijas es una de las maestras. Bien, entonces es una empresa pequeña, es una empresa familiar, es una empresa que apenas se está generando. Resulta que de repente tu hija, por la razón que sea, se va de vacaciones con las amigas, conoce a un alemán, se enamoran y tu hija después de las vacaciones de verano o bien después de las vacaciones de diciembre, llega contigo y te dice, ¿qué crees, papá? Estoy enamoradísima, me voy a casar con él, ya me voy. A ti no te da el tiempo suficiente ni necesario para poder preparar, para poder reclutar a una nueva maestra. Te va a dejar prácticamente el año a la mitad. Entonces, eso es un desequilibrio, ¿sí? Ahí hay un caos. Hay un asunto, hay una situación que le va a afectar al resto de las maestras, le va a afectar evidentemente a sus alumnos, te va a afectar a ti, le va a afectar a los padres de familia y le va a afectar a la organización completa. La equifinalidad dice, ¿sí? Las relaciones de los sistemas dicen que en la medida en la que este sistema, en la que esta organización tenga la capacidad para sacar sus propios recursos, para volverse a adaptarse, para poder transformar este caos en una evolución, tendrá que hacer uso de cuanta herramienta tenga, entre ellas el trabajo en equipo, entre ellas la comunicación, entre ellas la confianza, entre ellas la cultura organizacional sólida, entre ellas la capacitación, entre ellas la sinergia, entre ellas muchas otras. Bien. Cuando la empresa, esta primaria, logra, a lo mejor la primera semana es un caos y realmente se te ocurren muchas opciones y no encuentras a la adecuada y también las maestras no te están como funcionando muy bien, hiciste las entrevistas, no encuentras justo a la que logre cubrir el lugar de tu hija. Bueno, ese periodo es un periodo de transformación, ese periodo es un periodo de caos. Si las maestras que quedan le ayudan a la nueva a integrarse de una manera rápida, si cuentas con un sistema de mentores formales o informales, si tú tienes la capacidad de liderazgo, le dices exactamente cómo lo debe de hacer, qué es lo que debe de hacer, la acompañas, la ayudas y la apoyas, esta maestra nueva va a tener todas las herramientas para ¿qué? Para poder empezar, retomar el grupo, salvarlo y alcanzar el objetivo. Así es como funciona la teoría y el estilo de dirección de los sistemas sociales. Ahora bien, ¿cómo lo logran? ¿De qué se trata? Bueno, mencionamos algunos conceptos básicos, sobre todo el de sinergia, que es muy importante. Sin embargo, vamos a hacer una pausa y al regresar se los comento.
Bien, entonces, a ver, ¿qué es la sinergia? Mira, la sinergia es un concepto muy importante para estas empresas que tienen este estilo de dirección de los sistemas sociales. La sinergia establece que el todo es más importante que la suma de sus partes. En algunas ocasiones, y esto es muy común, que confundamos sinergia con trabajo en equipo. Son dos cosas completamente diferentes. La sinergia dice que este trabajador que yo tengo, este departamento que yo tengo, o bien esta maestra que yo tengo, es importante en tanto que pone al servicio del sistema su función, su rol, su responsabilidad, su trabajo. Y si yo sumo la función y la labor de esta maestra con la de la otra, con la mía como director y con la de mi esposa como administradora, entonces sí estamos formando todos una organización. Quiere decir que nuestro trabajo es importante en tanto que lo ponemos y lo mezclamos y lo complementamos con el de los demás. De nada me serviría a mí ser un excelente administrador o ser un maravilloso director de mi escuela de enseñanza primaria si no tuviera maestros. De nada le serviría a la maestra ser una muy buena maestra si no estuviera trabajando en tu organización. De nada le serviría a tu esposa tener todos los conocimientos que tiene en administración si no los pudiera aplicar en favor de esta escuela en específico. Sí, entonces, el todo, la escuela en sí, niños, papás, maestros, intendencia, tú y tu mujer, son importantes en tanto que participan y forman parte de esta organización, de esta escuela. Si la empresa parte de esta base, automáticamente va a saber que evidentemente a nivel individual son importantes. Porque si no tuviéramos a este empleado en concreto en este departamento y realizando esta función, esa función no se podría realizar, evidentemente. Luego, entonces, como somos partes interdependientes, la organización estaría incompleta y no podría alcanzar sus objetivos. Le da, quiero decir, al empleado, al recurso humano, una importancia vital. Sin embargo, no es lo único importante. No es el individuo por el individuo, es el individuo que hace algo en servicio del sistema. Y entonces encontramos el equilibrio entre la regla y el castigo, recordarás, la concepción del empleado que solo produce, y el equilibrio entre todos somos una gran familia y nada más nos importa cómo nos sentimos y cómo estamos. Aquí es la mezcla de las dos. Es decir, tanto me importa la parte que tú produces, porque si tú no la produces, entonces mi sistema, mi organización no puede funcionar. Como me interesa también y de manera importante que tú en concreto individuo lo estés realizando. Ahí se juntan, ahí se unen. Esta teoría apareció en las organizaciones en la década de los 60, 1960. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice en cuestión del equilibrio? Mira, uno de los grandes riesgos que puede correr este tipo de organizaciones es que en búsqueda del equilibrio se pueden pasar por alto una serie de situaciones. Entonces, en la desesperación que yo tengo, en la presión que está ejerciendo la comunidad de padres de familia, porque nada más no puedo encontrar una maestra total y absolutamente calificada, que además comulgue con mi cultura organizacional, que además vaya con lo que yo estoy esperando, necesitando y deseando, entonces puedo contratar a cualquiera. Porque, ¿no? El pensamiento mágico es, en la marcha lo voy a capacitar y voy a lograr obtener el resultado que estoy esperando. Y la respuesta es no siempre. No siempre, porque ya habíamos dicho que teníamos que tener mucha sensibilidad y estar sumamente alertas en qué características, qué rasgos de la personalidad tiene este candidato y qué es exactamente lo que yo estoy buscando y necesitando. Si estas dos yo creo que pueden llegar a comulgar, perfecto, el candidato funciona, es elegido y se queda. Y sí funciona. Pero si a mí se me va por ahí esta información, la paso por alto por alcanzar el objetivo inmediato, es decir, me voy y me centro en lo urgente y no en lo importante.
y contrato a alguien que realmente no me va a funcionar, sí, esto a la larga me va a traer muchos problemas. Entonces, el equilibrio evidentemente es lo que vamos buscando en este tipo de organizaciones. Sin embargo, por o a favor del equilibrio, no puedo olvidarme de todo lo demás. No puedo olvidarme de quién soy, quién es él y si juntos podemos ser un nosotros. ¿Sí? La última hipótesis de la que estuvimos hablando hace unas sesiones. Bien, entonces, este tipo de empresas lo que van haciendo es que van jugando de una manera muy interesante y muy inteligente en la mayoría de los casos con los dos elementos, lo clásico y lo humanista. Y logran tener empleados, evidentemente, que se sienten a gusto, evidentemente motivados, evidentemente capacitados y por lo tanto mucho más productivos. Este es el estilo de dirección que más nos puede llegar a funcionar en todos los ámbitos, no importa de qué se trate la empresa que tengo hoy o que yo quisiera tener en un futuro próximo. Porque otra vez le da el valor al individuo y le da el valor al trabajo. ¿Sí? Ejemplos, por favor. A ver, vamos a ver. Ejemplos de escuela de sistemas sociales. Las empresas de venta directa son típicas de este estilo de dirección, en algunos sentidos. Acuérdate que habíamos dicho que difícilmente podemos encajonar y estereotipar a las empresas. Normalmente vamos teniendo y haciendo una mezcla bastante personalizada de cada uno de estos tres estilos de dirección. Bueno, las empresas de venta directa son casos muy interesantes. Fíjate, por un lado, sí necesitan tener esta capacidad de la teoría humanista, en donde lo que más les importa es que la empleada, porque normalmente están constituidas, por lo menos a nivel ventas, por mujeres, más si la empresa de venta directa se dedica a los cosméticos o bien a los herméticos. ¿Sí? Bien, entonces estas empresas deben de tener la capacidad primero para así hacerle sentir y hacerle vivir a esta empleada, a esta vendedora, que es parte fundamental de la familia, que sin ella como individuo no podríamos nada más haber alcanzado el presupuesto que alcanzamos o los niveles de ventas que ya alcanzamos. Estas empresas lo que hacen y en lo que trabajan mucho es en esta parte humana. Y por eso es tan común que en estas empresas se hagan estas convenciones, a veces internacionales, de 1000 personas cada año, en donde el premio a alcanzar durante todo el año fiscal es precisamente poder asistir a la convención, al viaje. Porque en ese viaje, a las 1000 señoras o a las 1000 mujeres se les trata como reinas. Y se les llevan artistas para que les canten de manera, en un show privado, y las llevan a playas preciosas, y además les tienen actividades todo el día, y les hacen las fiestas de disfraces en la noche, y después el baile al día siguiente, y qué sé yo. Bueno, a través de este sistema de incentivos, todo el tiempo, el mensaje que ahí está para la vendedora es: tú eres importante, tu esfuerzo es imprescindible en esta empresa, todos somos una gran familia, formas parte de nosotros, qué bueno que estás aquí, en verdad nos interesas, queremos que te sientas a gusto, tú eres la reina. Alguna vez, trabajando en una empresa que se dedicaba a esto, me tocó asistir a algunas convenciones y en estas convenciones había incluso una noche que era la noche de gala. Y en la noche de gala se premiaba a las mejores vendedoras a nivel nacional. Estoy hablando de una empresa que tenía una fuerza de ventas de aproximadamente en aquella época de 100,000 mujeres. 100,000 mujeres que estaban repartidas a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana. Bueno, a través de este sistema de incentivos, en las convenciones, en la noche de gala se les premiaba a las mejores y el evento se llamaba la coronación. Y es real, así, no estamos hablando metafóricamente, literalmente. La señora ganadora subía las escaleras del escenario
a través de un nube de hielo quemado. Ella tenía que ir perfectamente vestida, se le contrataba a un maquillista profesional para que la arreglara, subía por las escaleras mientras todas las mujeres en el escenario abajo se levantaban y le aplaudían, ¿sí? Y llegaba al final del escenario y la reina anterior le colocaba una corona, una capa y un cetro. Y la señora hacía su recorrido a lo largo y ancho de todo el escenario. Y era su noche. Había trabajado todo el año para alcanzar ese reconocimiento. Este tipo de programas de incentivo son y forman parte de una manera muy real con la teoría humanista. Lo que me importa es reconocerte, lo que me importa es decirte que realmente tu trabajo es fundamental para el funcionamiento de una empresa que puede llegar a tener muchos empleados. Bien, entonces, la coronan, es la reina. Ahí está la motivación, ¿sí? Bien, nada más que estas empresas también saben que tienen que establecer objetivos muy claros, que tienen que tener las reglas perfectamente bien establecidas, porque si no, nos quedaríamos en eso. Vamos, por favor, todos a trabajar por el premio. Y no solo podemos trabajar por el premio, debemos trabajar también por la satisfacción personal y por alcanzar el objetivo en un nosotros. Las empresas que van teniendo estos sistemas sociales realizan sus convenciones, reconocen a sus empleados y además establecen objetivos y programas, estrategias perfectamente bien delineados para el siguiente año. Es decir, esta empresa de la que yo te platico de venta directa, que se queda únicamente en el incentivo, en la premiación y en el reconocimiento. Después le va a costar mucho más trabajo seguir motivando a sus empleadas, a sus vendedoras, para que puedan alcanzar los objetivos que cada año se van incrementando, ¿sí? Hoy en día, ¿qué hace esta empresa? Bien, sí tienen su convención, sí existe una noche de reconocimiento, que ya no se llama coronación, y además, a lo largo de todo el seminario, toda la semana que dura la convención, hay sesiones de trabajo. Es decir, sí se les premia y se les reconoce y también se incluye ya un trabajo real. Una sesión en donde se establezcan las nuevas estrategias, los nuevos proyectos, cómo se le va a hacer, cuál es el rumbo de la empresa, hacia dónde vamos, cuáles son las metas a alcanzar, cuáles son los presupuestos que tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, esta empresa hoy ya se convirtió en de sistemas sociales, porque siguen dándole la motivación a la vendedora y también le van diciendo, sí, qué bueno que estás aquí y qué bueno que estás aquí porque vamos a trabajar juntos. A final de cuentas, las organizaciones lo que van buscando es el trabajo en equipo que le permita, por supuesto, alcanzar sus objetivos. Esto es lo que ocurre en una empresa muy grande, transnacional. Veamos cómo puede pasar y qué puede suceder cuando establecemos un sistema social en un equipo de béisbol para niños. Yo no sé si ustedes son, digamos, fanáticos de este deporte o seguidores de este deporte. Ha habido casos muy interesantes de niños pequeños entre los 12 y los 14 años que desde muy pequeñitos van ingresando a estos sistemas deportivos, a los equipos de béisbol en este caso, y logran avances y éxitos que difícilmente logramos los adultos, ¿sí? Bien, entonces, cuando yo tengo un equipo de béisbol constituido por niños y aplico la escuela de los sistemas sociales, evidentemente, como son niños, tiene que interesarme mucho el cómo están y el cómo se sienten. Los tengo que motivar constantemente. Les tengo que demostrar que si todos trabajamos juntos, al final de la temporada podemos ganarle al país contrincante en las Olimpiadas. Y sí lo podemos hacer. Si yo empiezo con estos niños a trabajar desde muy pequeños y les empiezo a inculcar el sí se puede y somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos, bueno, pues entonces estos niños van a crecer con esa mentalidad, se van a cohesionar como equipo así. Cuando yo los saco de su país y los llevo a unas Olimpiadas, tengo que tener mucho cuidado en que
esta parte emotiva no afecte su desempeño en el campo de juego y viceversa, que no solo sea en el campo de juego. Entonces, yo a través de un discurso cotidiano, de una capacitación constante, les voy diciendo a estos niños, mira, tú eres un excelente bateador, tú tienes que pensar que de verdad, en serio, así lo eres. Vamos a pensar todos que vamos a ganar. A ver, vamos a imaginarnos a todos subidos en el estrado recibiendo la medalla de oro. ¿Ya se lo imaginaron? A ver qué sienten. A ver, ¿estás bien? ¿Extrañas a tu mamá? A ver, psicólogo, vamos viendo qué hacemos con este niño. Y así es como van trabajando. Y al final de cuentas lo que hacen es que sí logran la medalla de oro y la traen a su país y son los héroes del momento. Eso es una escuela de sistemas sociales, en donde cada parte como individuo es importante. Y lo más importante es que al final alcancemos la meta. ¿Qué quiero decir? El riesgo podría ser que nos volviéramos a ir sobre un lado del péndulo o del otro y que se nos olvidara que lo importante aquí es alcanzar el objetivo. Y el objetivo es tener un empleado reconocido, motivado, comprometido, luego entonces productivo. De eso se trata. Bien, con esto vamos a finalizar el tema de las teorías y las escuelas de dirección. Es muy importante que nosotros puntualicemos esto. Mira, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de cuál es el estilo de dirección que más me conviene? La respuesta más adecuada que yo te puedo dar a esa pregunta es la siguiente. Depende mucho de tu cultura organizacional. Depende mucho de lo que tú estés buscando. Depende mucho de qué estilo quieras tú manejar y con qué efectos lo quieras tú establecer. Acuérdate que en comunicación organizacional estamos hablando de tres cosas. ¿Qué queremos? ¿Bajo qué condiciones lo queremos? ¿Y con qué efectos lo vamos a llevar a cabo? Y de esta manera yo puedo elegir mucho más eficientemente y exitosamente si para qué momentos establezco la política de qué tipo de escuela y para qué otras la cambio. A ver, no la cambio, la complemento con una política o con una acción o con una estrategia que le pertenezca a otra escuela y a otro estilo de dirección. Si yo digo una cosa, si yo digo que mi valor principal es la disciplina y sobre esa establezco todas mis reglas, al final de cuentas tengo que actuar sobre esas reglas. No puedo decir es la disciplina o es la integridad y al final del día tener un favoritismo con uno de mis empleados. Porque eso va en detrimento de mi propia imagen y eso va en detrimento de la motivación del resto de mis empleados y eso va en detrimento de que yo pueda alcanzar mis objetivos. Por lo tanto, para que el estilo de dirección funcione para mí como empresa en lo individual, tiene que estar relacionada con la cultura organizacional que yo he estado proyectando, diciendo y actuando. Si estas dos se contraponen, me meto en problemas. Ese es uno de los principales problemas que se encuentran en las organizaciones. Cuando nos ha tocado realizar encuestas de clima de opinión, cuando hemos tenido la posibilidad de adentrarnos en el mundo de las empresas de cualquier tipo y de cualquier tamaño, normalmente el problema que más se encuentra es este. Hay una inconformidad en el empleado porque lo que se le dice de manera oficial a través de los canales y los mensajes que se mandan en cuanto a cultura organizacional no corresponden muchas veces con lo que se actúa y lo que se vive en el día a día con el jefe directo. Y entonces eso al empleado le causa mucha inconformidad, porque además no puede confiar, no sabe exactamente para dónde va. Como seres humanos, lo desconocido no nos gusta. Lo desconocido más bien nos amenaza. Lo desconocido nos mete en situaciones en donde no sabemos por dónde caminar. Y eso se ve reflejado en el desempeño de los empleados. La mayoría de estas empresas de las que yo les hablo van teniendo problemas de evidentemente productividad, van teniendo problemas de comunicación, van teniendo problemas de producción, van teniendo problemas de interrelación. ¿Cómo le han hecho algunas empresas para solventar esto? Únicamente empatar.
empatar. A ver, señores, ¿se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. ¿Puedo yo haber dicho durante 50 años que lo más importante era la producción y hoy modificar y decir que más bien es el factor humano? Sí, sí se puede, siempre y cuando sea congruente con lo que dices, con lo que piensas y sobre todo con lo que haces. Los tiempos cambian, las sociedades también, por lo tanto las organizaciones. Y una organización que es un sistema abierto para que pueda mantenerse viva y sobrevivir en el entorno, tiene que saber y estar consciente que también se tiene que transformar. ¿Para qué? Para alcanzar el equilibrio de una manera congruente, señores, por favor. Esto es lo más importante, congruente con tu cultura organizacional. Ahora bien, ¿qué es este famosísimo concepto? El concepto de la cultura organizacional, como ustedes lo pueden ver en su pantalla en este momento, es el pensamiento de una organización, de un sistema, el que sea, que orienta a las acciones, ¿sí? Por eso es que tenemos que ser congruentes, porque si yo digo A y actúo B, no, ahí hay un problema, ¿sí? Un problema que va a generar otros muchos. Bueno, es el conjunto de variables, de creencias, de valores, de manera de ver la vida, de cosmovisión, de idiosincrasia, de filosofía, que le permiten y le ayudan a la organización orientar cada una de sus conductas y saber el rumbo hacia el cual se dirige. Es decir, la cultura organizacional son todos estos elementos de los que hemos hablado, que le permiten a la organización como tal y a los individuos saber el camino que hay que recorrer, la manera en cómo hay que recorrerlo, lo que se vale y lo que no se vale, lo que es permitido y lo que es prohibido mientras yo voy caminando por ahí. Y sobre todo, ¿qué es lo que yo necesito hacer para alcanzarlo? Todos estos elementos conforman una fuente de actividad cotidiana, en donde a través de mis valores, a través de mi filosofía, a través de mi misión, a través de la visión, a través de los procedimientos, de las políticas, de las reglas y de los principios, yo establezco claramente cuál es mi manera de hacer las cosas. Si esto va empatado con mi estilo de dirección, estoy del otro lado. Por lo menos la primera parte para alcanzar y lograr generar el sentido de pertenencia en mis empleados ya lo tengo en el bolsillo. Bien, entonces, ¿cuándo? Esta fuente primordial de actividades cotidianas me permite de una manera clara y asertiva decirles qué es lo que estoy esperando de ellos. Entonces, ya puedo dar el segundo paso. Primero lo tengo que tener claro. Es decir, a ver, señores, los que están a punto de tener un nuevo negocio, el primer paso, antes de tener las oficinas, desde el punto de vista de la comunicación organizacional, por favor, esto es importante. Desde este enfoque, lo primero que yo debo de establecer es mi misión, mi filosofía, mis principios y mis valores. Estos 4 elementos que conforman a la cultura organizacional son el primer paso para que yo pueda establecer y desarrollar una empresa de éxito. Si esto yo no lo tengo perfectamente claro, si yo no lo escribo y no lo dejo asentado de una manera oficial en un documento, va a ser mucho más fácil que yo me pierda en el rumbo y que después no sepa ni qué está pasando con mis empleados y por qué no estoy alcanzando el éxito y por qué eso que yo me había imaginado no está sucediendo como yo lo quería. Hay que tener primero bien visualizado el camino que voy a recorrer. Y es a través de la cultura organizacional que yo lo puedo hacer. Ahora bien, ¿dónde se genera mi cultura? La cultura, el primero que la establece es el fundador de la empresa, ¿sí? No importa que ese fundador haya existido hace 150 años, con el caso de esta empresa transnacional que se dedica a la venta y producción de productos para bebé, leche en polvo, ¿sí?
o ya sea que ese fundador de esa empresa en cuestión sea el que tú y yo conocemos en este instante, o sea, tú mismo. No importa cuándo haya existido el fundador, es el fundador el que genera, el primero en generar cada uno de estos elementos, porque es el fundador el que va dejando su huella, señores, en esa empresa que él construye, va a construir o construyó. Sale de él, desde su propia visión y desde su propia cosmovisión. Se establecen los valores que para él son importantes. Entonces, parece ser que el primer paso es que tú te preguntes si estás a punto de abrir un nuevo negocio, si estás a punto de convertirte en empresario. ¿Cuáles son los valores que para ti son importantes, que tú tienes ya en tu maleta y que consideras que pueden ser fundamentales para empezar a construir los cimientos de esta empresa? La cultura organizacional, dicho por Goldhaber, ¿sí?, el teórico contemporáneo de la comunicación organizacional, son los cimientos que le dan forma y fuerza a las organizaciones cuando éstas se empiezan a gestar, sin importar, repito, el número de empleados o de individuos que las conformen. Tú solito vas a empezar, tú solito, bien, tú solito tienes que establecer la misión, la filosofía, los principios y los valores. Una empresa, aunque sea solo tú, que llega con un futuro cliente o con un cliente potencial, le enseña su carta de presentación y en esa carta está establecida su misión, te está hablando de una empresa que sabe hacia dónde va. Porque la misión es eso, señores. La misión es la meta con mayúsculas, el lugar a donde quiero llegar. Esa es la misión. Entonces, si yo la tengo perfectamente bien establecida, va a ser más fácil que yo llegue. Y eso a mis clientes les puede dar confianza. Es el primer paso. El primer paso desde la comunicación organizacional es generar nuestra cultura. ¿Y quién la genera? Tú. ¿Y de dónde la saco? De tu propia cultura. Porque todos los sistemas manejan una cultura. A ver, hablemos de culturas organizacionales en familias. Cada familia, sin importar el número de individuos que la integren, tienen valores, filosofías, principios y una misión. A lo mejor no la tienen tan clara. Quiero decir, a ver, cuando hablábamos de comunicación persuasiva, yo te decía que es mucho más fácil que nosotros en comunicación organizacional podamos modificar o inculcar un nuevo valor. ¿Por qué? Porque es el elemento que más comúnmente tenemos nosotros referencia. Quiero decir, si yo ahorita hiciera una encuesta muy rápida con cada uno de ustedes y les preguntara, a ver, ¿me podrías decir, por favor, 3 valores que tengan en tu familia? Yo te aseguro que sería sumamente rápido y fácil. Si por el contrario yo les hago la siguiente pregunta, oye, ¿cuál es la misión de tu familia? A lo mejor les cuesta un poco más de trabajo contestarlo. Quiero decir, aun y cuando es parte de la cultura y está, y seguramente está ahí, no lo tenemos de una manera tan consciente. Es mucho más fácil hablar de valores. Entonces, desde tu propia cosmovisión, con tu propia maletita, vas a sacar los valores, las ideologías, es decir, la filosofía, los principios y la misión. Ahora bien, ¿qué es lo primero? ¿Por dónde debo de empezar? Por la misión, porque tú eres el fundador. Cuando hablamos de los empleados, ¿sí?, podemos empezar, si quieres, por los valores y de ahí hacia arriba. O al revés, de la misión y de ahí hacia abajo. Pero como tú eres el que la va a generar, lo primero que tienes que tener es la misión. De la misión es de donde se desprenden el resto de los elementos. Es el lugar a donde yo voy a ir. Pero bueno, estábamos hablando de las familias. Entonces, a ver, tú y yo estamos de acuerdo en que en una familia hay valores. Y tan lo sabes que yo te pregunto cuáles son los valores de tu familia y tú me contestas honestidad, solidaridad y comunicación. O tu compañero, ¿no? Otra persona podría decir respeto, integridad y disciplina. ¿Sí? Bien. En las familias hay valores. En las familias también hay reglas y políticas.
Tú sabes que en tu casa existe la regla que establece que cada vez que yo llego a casa de mis papás, lo primero que tengo que hacer es quitarme los zapatos. ¿Por qué? Ah, bueno, eso lo podríamos dejar entre muchas opciones. Esa es la regla. Muy bien, y yo la asumo y la llevo a cabo. Perfecto. ¿Qué otra cosa sí tienen las familias? Tienen filosofías y tienen principios, ¿sí? En donde se establece perfectamente bien cuál es la postura como familia ante tal o cual situación. Por ejemplo, tú me puedes decir, uno de los principios en mi casa es que una vez que yo digo sí ante un juez o ante un sacerdote de la religión que sea para contraer matrimonio con otra persona, esa relación nada más no se puede disolver, porque yo ya dije sí y me comprometí. Y ese es un principio. Entonces, en mi familia, el principio es no hay divorcios, como sea. Sean como se den las relaciones, en mi familia, eso es lo principal. Juntos hasta que la muerte nos separe. Muy bien, ese es un principio. Ahora bien, hay una filosofía, claro. ¿Existe una filosofía de vida en cada una de las familias? Claro que sí. Y la filosofía es que hay que permanecer unidos, no importa lo que pase. Los amigos pueden ir y venir. Los compañeros pueden ir y venir. Las parejas pueden ir y venir. Nosotros somos una familia y como tal vamos a permanecer unidos. Y eso es una filosofía de vida. Bien, entonces, te acabo de demostrar que en una familia también hay culturas organizacionales que difieren mucho de familia a familia y luego por eso cuando nos empatamos o conocemos a una persona, nos invita a su casa, asistimos y resulta ser que es una cultura completamente diferente. Y eso podemos nosotros tomarlo desde dos puntos de vista. O nos puede enriquecer o nos puede obstaculizar, porque a veces estamos tan arraigados a nuestra propia cultura que nos cuesta trabajo, claro, interrelacionar con una familia que va teniendo escalas de valores diferentes a las mías o bien principios completamente contrarios a los que yo tengo. Eso sucede en una familia. Ahora hablemos, por favor, de un equipo de fútbol. Y pasa lo mismo. Y si regresamos a la película de las que yo les había hablado, esta de Un domingo cualquiera, los valores están y están todo el tiempo y se actúan de manera constante en aquella película. La película empieza con una frase de uno de los entrenadores más afamados en la historia del fútbol americano. Y esta persona dice, hay que morirse en la línea. En el fútbol americano yo no puedo quedarme con nada. Cada yarda y cada pulgada y cada centímetro que yo voy ganando en el campo, me lo tengo que ganar a base de esfuerzo y a base de dedicación y a base de disciplina y a base de trabajo en equipo. Eso es el deporte del fútbol americano. Muy bien. Y esta concepción que tiene esta persona lo transmite evidentemente al coach del equipo. Y entonces el coach del equipo, el entrenador, antes de salir al último partido de la película, les da todo un discurso a sus jugadores en donde les dice esto mismo. Jueguen con el corazón, jueguen con el alma, den todo lo que tienen dentro, apasionense. Siéntanse orgullosos cuando salgan de este campo de fútbol americano de haber hecho todo lo que podían hacer. Ok, ¿cuáles son los valores ahí? Esfuerzo continuo, evidentemente, trabajo en equipo, así es, mejora continua, por supuesto, disciplina al máximo. Esos son los valores. Entonces, no, a ver, pasa y pasa mucho que las empresas vayan teniendo esto muy claro y que no lo tengan en un papel oficial. Bueno, lo ideal es tenerlo por escrito y además decirlo y actuar, ¿sí? Sin embargo, ¿puede ser que yo lo actúe y que no lo tenga por escrito? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Cómo? Lo veremos en la próxima sesión. Muchas gracias.